¿Es posible llevar a cabo procesos propiamente catequísticos en las escuelas católicas? ¿Por qué hacernos esta pregunta? Si a la catequesis la entendemos como un proceso muy particular en la misión evangelizadora de la Iglesia, cabe que nos preguntemos, siguiendo cada uno de los cuadros que allí tenemos presentados, ¿no? Si en catequesis se supone que hay una decisión libre de crecer en la fe por parte del catequizando, por parte de la persona, nos podríamos preguntar si eso efectivamente puede llevarse a cabo en la escuela, donde no necesariamente los chicos, tanto niños como adolescentes, buscan explícitamente crecer en la fe en el marco de la comunidad educativa a la que pertenecen. Sabemos que los padres no buscan muchas veces a la escuela católica por lo religioso, sino por otros aspectos. Es decir, ¿estamos ante catequizandos que libremente desean crecer en la fe? El tema de la evaluación es uno de los puntos más complejos para abordar si se tiene en cuenta que la materia catequesis lleva una nota, lleva una calificación, entonces es posible poner una nota, evaluar un proceso de fe. Si decimos que no, entonces por ahí decimos, bueno, no me queda otra que reducir la materia a una asignatura más donde imparto contenidos que hay que estudiar y de acuerdo a que los aprendan o no, yo puedo evaluar. No hablo de procesos de fe. Entonces, si resigno a acompañarlos en la fe, no estaría hablando de catequesis. Si la catequesis implica un acompañamiento personalizado y progresivo, no solo de los catequizandos, sino también de sus familias y en un contexto de comunidad, también la pregunta, ¿no? ¿En una escuela esto es posible cuando los grupos son tan numerosos, no tenemos el tiempo suficiente para procesos personalizados, hay catequistas que tienen muchas horas, trabajan en 2 o 3 escuelas? Entonces, bueno, en el ámbito escolar, ¿es posible hablar de itinerarios personalizados? La catequesis implica un encuentro comunitario, reflexivo y celebrativo. Bueno, la escuela, ¿qué ofrece para que esto se concrete? ¿Contamos con espacios y tiempos adecuados? Cuando tocan timbres, enseguida los chicos tienen apenas 10 minutos de recreo y tienen que ponerse en órbita con otra asignatura. A veces nos ponen en la última hora, los chicos están cansados, no quieren saber nada. Cuesta motivarlos en la última hora, también cuesta motivarlos en la primera hora porque es muy temprano. Bueno, la escuela presenta muchos límites, parece ser, ¿no? En este tema. La catequesis dijimos que siempre parte de la vida y apunta a resignificarla con la palabra de Dios y suscitar en los chicos una respuesta. Este itinerario catequístico, ¿no? De partir de la vida, iluminarla y suscitar una respuesta, que es lo que trabajamos como método catequístico. ¿Lo podemos realmente llevar adelante en nuestras clases de catequesis? ¿De qué o de quiénes dependerá todo esto? Acá vemos dos imágenes, ¿no? Por un lado, un sacerdote que imparte una clase aparentemente, podríamos decir, de corte expositivo, donde parece predominar lo doctrinal, lo explicativo, en un formato de clase clásico, con los bancos dispuestos hacia adelante, mirando al profesor. En cambio, en la otra imagen, bueno, si bien son de niños pequeños, la catequista optó por correr los bancos, están sentados en el suelo, en semicírculo, hay una niña que está con un atuendo que parece ser que han tenido una representación de alguna escena bíblica, es decir que aún en un contexto escolar vemos que hay un pizarrón, hay un aula. Esta catequista se atreve a romper ciertas estructuras y a hacer una propuesta diferente. Entonces, depende del catequista, depende de la institución. Bueno, es otra pregunta que también nos podemos hacer. Nosotros vamos a tomar como texto base para esta reflexión el libro de Alejandro Puigari, Catequesis escolar o enseñanza religiosa, de la escuela institución a la escuela comunidad, una propuesta para educar en la fe.
Este libro, si bien tiene sus años, es del año 2002, conserva una gran actualidad en los planteos y en las propuestas que hace. Tengamos en cuenta que Puigari, sacerdote de la Arquidiócesis de Buenos Aires, es el actual director del ISCA, el Instituto Superior de Catequesis, ¿no? Es uno de los sacerdotes argentinos más especializados en el tema de la catequesis. Él parte de este hecho de que la catequesis ha ido sufriendo dialécticas, podríamos decir opuestos o tensiones. La primera podría decirse que gira en torno a estos dos polos, ¿no? Por un lado, a veces la catequesis ha fortalecido el contenido, la ortodoxia, la doctrina, lo teórico, en desmedro de una catequesis rica en metodologías, en dinámica, en creatividad, en fuerza vivencial. Esto no debería oponerse, pero muchas veces estos dos aspectos han estado en tensión o no se han vivido equilibradamente. Si uno se pone a compartir cómo fueron nuestros catequistas, algunos podremos decir, bueno, tal catequista era muy teórico, muy reflexivo, nos hacía estudiar mucho. En cambio otro a lo mejor era mucho de las dinámicas, el juego, la guitarra, y a lo mejor a uno le costó llegar a la vida y a otro le costó darle a la catequesis un sustento doctrinal sólido, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, aprendí mucho desde lo vivencial, pudimos compartir charlas, nos sentimos muy bien, pero después a la hora de dar fundamentos de mi fe, he aprendido poco, en realidad conozco poco de la Biblia, no sé dar ninguna definición, no tengo base, ¿no? Mucha gente grande a veces dice eso, yo quisiera defender mi fe cuando en algunas discusiones sale el tema y me encuentro con que no tengo herramientas, ¿no? Por otro lado, la cuestión de la sacramentalización muchas veces ha ido en desmedro de una auténtica evangelización. Pensemos que en las parroquias la catequesis para niños y adolescentes está configurada a partir de un sacramento para el cual se los prepara. Concretamente estamos hablando de catequesis de comunión, catequesis de confirmación. Si no existiera esa meta que es llegar a ese sacramento, la catequesis, bueno, no tendría fuerza, ¿no? Entonces, si bien los sacramentos son centrales en la vida cristiana, muchas veces han copado demasiado el objetivo de la catequesis, ¿no? Y a veces lo sacramental en sí mismo, sin una adecuada preparación, termina siendo algo pobre y a mitad de camino. En las escuelas, concretamente, sabemos que se prepara para el sacramento de la comunión y confirmación, aunque ya el cardenal Primatesta había sugerido que la preparación sacramental debía darse en las parroquias, no en las escuelas católicas. Pero algunas escuelas siguen ofreciendo la posibilidad de que los chicos hagan, sobre todo la primera comunión. Y bueno, y ahí el gran desafío es, bueno, si están realmente preparados, si podemos hacer un acompañamiento profundo y no decir, bueno, que los padres ven que es mucho más ágil y más llevadero que haga la comunión en el colegio y no en la parroquia, ¿no? También las misas de cada día, o sea, muchas veces, bueno, llega la fiesta del fundador, llega Corpus Christi, hay que hacer una misa, o misa para el egreso, misa para el comienzo de año, misa para cerrar el ciclo lectivo. Y bueno, nos quedamos en la preparación del guión, en el ensayo de cantos, pero en el fondo no hemos hecho un trabajo serio de evangelización, ¿no? Y otra dicotomía es que muchas veces la catequesis ha estado reñida y si no reñida, tal vez alejada de los planteos estrictamente pedagógicos, ¿no? Por ahí esta concepción de que para ser catequista lo único fundamental que hace falta tener es fe, manejo de la Biblia, conocimiento bíblico, teológico, menospreciando las capacidades pedagógicas que el catequista debe tener. Y esto incluso en el seno mismo de las escuelas, ¿no? Esto de
poder practicar o ejercer la catequesis en la escuela, aún no teniendo un título docente, si bien es una realidad que vivimos, yo he pasado por eso y muchos, digamos, estudiantes como ustedes de ciencias sagradas que no tienen título, ya pueden ejercer la docencia en primaria o en la primera etapa de la secundaria, pero convengamos que no es lo óptimo, porque no podríamos dar música, plástica, educación física sin un título docente. ¿Por qué catequesis sí? ¿No? Entonces, esto de a veces no le damos el valor que debería tener a la titulación académica del catequista. Y esto ha ido generando en las comunidades cierta devaluación pedagógica del catequista. Es catequista, pero no es tan docente como los otros, ¿no? Entonces, bueno, hay como una apreciación del catequista como que no es tan profesor como los otros profesores de la comunidad educativa. A él solo se le pide que prepare las misas, que acompañe a los chicos de convivencia, que dé sus clases, pero no se le puede pedir o no se lo convoca para preparar un acto patrio, por ejemplo, ¿no? O que brinde alguna capacitación, o por ahí nos cuesta imaginar al catequista de escuela que sea delegado de la UPC, que esté en el tema sindical. No, es como que no lo incorporamos del todo en el imaginario colectivo a esta idea de profesional docente, ¿no? Cuando el autor escribe su libro en el año 2002, hacía poco que habían salido dos documentos de la Iglesia referidos a la catequesis, y él dice que estos documentos de alguna manera reflejan esas tensiones de las que hemos estado hablando sobre catequesis. En el año 1997 salió por un lado el Directorio General para la Catequesis de la Congregación para el Clero, es decir, un documento universal para todos los católicos, y por otro lado el documento de la Conferencia Episcopal Argentina, Lineamientos Curriculares para la Catequesis en la Escuela. Si bien son dos documentos que pertenecen a dos planos diferentes, lo que Puigari destaca es que en el directorio se habla más bien de enseñanza de la religión en la escuela, más que de catequesis escolar, ¿no? Y a la catequesis siempre la plantea en el contexto de la evangelización. En cambio, en el documento argentino se anima a plantear la Iglesia lo catequístico en la escuela. De hecho, el título del documento, ¿no? Lineamientos para una catequesis en la escuela. Entonces, ¿se puede hablar de catequesis propiamente en el ámbito escolar o más bien deberíamos resignarnos a hablar de enseñanza de la religión? Hoy contamos con el nuevo directorio para la catequesis de este año, 2020, y por supuesto que tendríamos que preguntarnos qué dirá al respecto este documento de carácter universal con respecto a la catequesis y su viabilidad en el contexto escolar. A eso lo vamos a dejar picando para un próximo trabajo. ¿Qué sucede en la realidad? Como dijimos, bueno, estas tensiones ya sabemos, las tensiones que nombramos, sabemos que se están dando en la vida cotidiana, pero ante todo también tomar conciencia de que hay diferentes maneras de denominar el espacio curricular religioso como materia. Si contamos cómo se llamaba la materia que cursamos, nos vamos a dar cuenta de que tenía distintos nombres. Y al denominar, de alguna manera, hay una toma de posición. No es lo mismo hablar de religión que de educación en la fe. No es lo mismo hablar de formación cristiana que de formación humanística o formación humana y cristiana. No es lo mismo hablar de catequesis que de doctrina social de la Iglesia o pensamiento social cristiano. En esto ha influido mucho la subvención estatal que muchas escuelas católicas pelearon para recibir reconocimiento del Estado. Y el Ministerio de la Educación no podía subvencionar materias que estuvieran estrictamente referidas al mundo de lo católico. Entonces había que darle una terminología más laica, más general, como la de, por ejemplo, formación humana y cristiana,
o pensamiento social cristiano, doctrina social de la Iglesia, que son términos, digamos, más cercanos a un pensamiento social con perspectiva, sí, cristiana, pero no ya con la terminología estrictamente pastoral como puede ser la de llamarle a la materia catequesis. También vemos diferentes maneras de asumir estos lineamientos que el episcopado nos dio en el documento que acabamos de mencionar. Hay escuelas que los siguen muy fielmente, prácticamente se ajustan a esos lineamientos. Hay escuelas más bien que optan por una editorial concreta, tomar una colección y que se pida el mismo libro, digamos, de la misma editorial de primero a sexto grado, por ejemplo, y de alguna manera eso hace que se logre una cierta coherencia. Otras instituciones le dan mucho peso al calendario litúrgico, si bien los catequistas planifican, hay unas unidades a desarrollar y hay un libro que usan, pero el calendario litúrgico en los hechos concretos termina siendo el que configura la catequesis, porque enseguida, bueno, empezamos las clases, Semana Santa, Pascua, bueno, hay que desarrollar esos temas. Enseguida viene, bueno, el tema de Pentecostés, o la fiesta patronal, o el día de la familia, la semana de la solidaridad. Es decir, el calendario termina siendo el que le da, digamos, forma a la propuesta catequística. Hay colegios que están muy enfocados en la diócesis, en el plan pastoral arquidiocesano, y otros, en cambio, más bien se encapsulan, podríamos decir, en la propia espiritualidad, en el propio carisma, en que toda la comunidad se empape de la historia del fundador, del carisma congregacional, etc. Lo cual no es malo, pero muchas veces hace que la institución, digamos, guarde cierta distancia o no esté del todo involucrada o articulada con la vida arquidiocesana, ¿no? ¿Cuál es la propuesta del autor ante esta realidad, ¿no? Transcribo el fragmento principal y después lo vamos a ir como desmenuzando. La educación en la fe en los colegios católicos presupone la presencia de una asignatura, la hora de clase en la que se realiza verdaderamente un proceso de enseñanza-aprendizaje, que se complementa con toda una serie de proyectos, actividades, actitudes y ambientes que son resultado del despliegue de un plan educativo pastoral institucional. Todo ello en una comunidad educativa viva, creyente, que aún en medio de sus incoherencias quiere salir al encuentro de las nuevas generaciones para que ellas también crean y tengan vida. Tarea de toda la comunidad, pero que reconoce en el docente catequista a su principal actor, ya que por un lado es delegado por la institución para eso y por otro es enviado por la Iglesia para hacer presente el ministerio de la palabra en la escuela. Fíjense que el autor habla de educación en la fe. No habla de enseñanza de la religión ni tampoco de catequesis. Pero más adelante dice que no hay que resignar a la catequesis porque destaca el rol del docente catequista, ¿no? Algunas precisiones. Por un lado, si la catequesis requiere de un contexto comunitario eclesial, la escuela puede y debe llegar a hacerlo. Es decir, en esta propuesta del autor hay un confiar en la escuela como comunidad creyente que puede y debe ser un ámbito propicio para la evangelización, para la predicación del evangelio, para la catequesis, ¿no? Por eso es muy importante aquí tener en cuenta todo el trabajo de Eduardo Casas, un sacerdote cordobés de nuestra arquidiócesis, especializado en pastoral educativa, que tiene muchos documentos, tiene muchas cosas trabajadas sobre la pastoral en la escuela o las escuelas en clave pastoral, ¿no? Y está en esta línea, ¿no?, de apostar a que la escuela católica como comunidad creyente debe ser un ámbito propicio para crecer en la fe.
Eduardo Casas es docente, ¿no?, del ITEC. El autor habla de educación en la fe y no educación de la fe. ¿Por qué? Porque es en la fe de la comunidad cristiana que se propone un proceso, no siendo imprescindible que sea desde la fe explícita del alumno. Es decir, no educamos la fe que traen. Pueden tenerla o no. Lo que nosotros hacemos es educar en un contexto creyente, en el ámbito de una comunidad que vive su fe. Y en ese ámbito, respetando las diferencias, respetando a los que creen, a los que no creen, vamos contagiando y llevando adelante todos un proceso evangelizador, ¿no? Entonces, ahí vemos, por eso en esta foto, ¿no?, hay un contexto creyente en el que los niños están como envueltos en una comunidad educativa católica, y es en ese ámbito donde nosotros proponemos nuestra fe y acompañamos. Por eso es muy importante para la escuela católica que los docentes, ¿no?, estén involucrados en el proyecto pastoral, que todos, no solamente los agentes de pastoral que están directamente comprometidos con el tema. El autor habla de asignatura, ¿no? Decir asignatura implica una serie de condiciones y exigencias pedagógicas, pero los contenidos son pensados siempre catequísticamente y las clases, aunque no lleguen a ser propiamente encuentros catequísticos, no renuncian a su impronta catequística. Es decir, es una materia, cumple un horario, esta forma parte del plan de estudios, debe ser evaluada, hay una planificación, es decir, es una materia más, pero no es una materia más ¿en qué sentido? En que sus contenidos son pensados catequísticamente. Y aquí vemos imágenes que nos remiten a eso, ¿no? El carácter festivo del encuentro, permitirnos cantar, bailar, distribuir el espacio de otra manera. Es decir, el enfoque de la materia es catequístico. ¿Qué implica decir esto? Bueno, por un lado, hay una referencia permanente a la vida y a la situación de los estudiantes en vinculación con la palabra de Dios. Ya dijimos que si no hay interpelación a la vida, no hablamos de catequesis. Estamos hablando de cultura religiosa, instrucción religiosa, pero no catequesis. Entonces, en la materia misma, en la manera en que el profesor de formación cristiana, vamos a llamar, plantea sus contenidos, siempre lo hará interpelando a la vida emocional, a la vida diaria, a la vida social y cultural de sus catequizandos, ¿no?, de sus alumnos. En el estilo, la metodología, las fuentes, el clima, se debe notar que es una asignatura diferente, ¿no? Cómo disponemos los espacios, animarnos a usar el aire libre, qué metodología voy a usar para evaluarlos, para enseñar, ¿no?, apelar al juego, a los signos, a la música, qué tipo de libro voy a pedir. Fíjense que acá hay una colección que dice catequesis escolar, hay una toma de posición con respecto a eso. Es decir que a pesar de ser una materia que es evaluada, que tiene sus contenidos, que cumple los requisitos de una asignatura, los niños y los jóvenes deben captar que se trata de una materia diferente. Siempre se da una presentación querigmática de Cristo en un diálogo interdisciplinar para una visión cristiana del mundo. No es un objeto aislado, la materia religiosa en una escuela católica forma parte de una visión de mundo que compartimos todos los integrantes de la comunidad, y por eso el diálogo interdisciplinar es fundamental, ¿no?, porque apuntamos a una visión cristiana de mundo. Por eso es óptimo que los catequistas trabajen siempre en sintonía y coordinadamente con el docente de grado, con los profesores de otras materias, ¿no? También se presenta como una propuesta gradual y progresiva, teniendo en cuenta los rasgos de cada nivel del sistema educativo. En el nivel inicial y primario, la propuesta es fuertemente catequística y familiar. Hay una apelación a los signos, al juego, hay una involucrada a la familia de manera muy directa. En cambio, en la secundaria el enfoque es diferente. En los 3 primeros años de la secundaria,
tenemos a la adolescente con toda su problemática. Por lo tanto, más que teológica y doctrinal, ha de ser una materia fuertemente antropológica y vivencial, porque tenemos al adolescente con sus crisis, sus cambios, todos sus planteamientos existenciales, ¿no? En cambio, en los 3 últimos años de la secundaria, el planteo ya es más sociológico, cultural, interdisciplinario y de proyección vocacional, porque se los está preparando para el mundo del trabajo, de la universidad. Es decir, no deja de ser vivencial como lo fue en la primera etapa, pero ya con un corte, podríamos decir, ya más reflexivo, crítico y social. En el interior mismo de la asignatura, el docente puede y debe, ¿no es cierto?, pensar e implementar la metodología catequística. Esto de partir de la vida, iluminarla con la palabra y suscitar una respuesta. Más allá de que tengo un programa que desarrollar, en cada unidad temática yo debo plantearme como profesor de religión a qué situación vital voy a interpelar, con qué contenido desde la palabra de Dios voy a resignificar esa experiencia y cómo los voy a conducir a que ellos realmente se comprometan, cambien de vida, se hagan planteos de fondo, es decir, que asuman un posicionamiento y den una respuesta a este proceso. Y, por supuesto, evitar el reduccionismo de la asignatura, porque está inserta en un proyecto pastoral escolar. Es decir, el colegio católico, la escuela católica, no se diferencia de las otras escuelas solamente porque tenga la materia de religión, sino por un proyecto en el que están involucrados todos los miembros de la comunidad, que es un proyecto de pastoral educativa. Entonces, lo que el catequista hace en su curso, en su grado, es un elemento más que se suma a esta propuesta de catequesis y de pastoral. No es un francotirador o alguien que debe asumir solo con una mochila de plomo la evangelización de sus alumnos, de sus estudiantes. Forma parte de un todo. Entonces, por allí, la catequesis, si bien es el espacio de explicitación del Evangelio, cuenta con el apoyo de toda la comunidad y de todas otras instancias que son acciones articuladas entre sí en relación con la sociedad, orientada a todos los miembros de la comunidad educativa, no solo a los alumnos. Entonces, todo lo que se haga a nivel de convivencia, celebraciones, encuentros, subsidios para acompañar a las familias, a rezar, acciones solidarias, es todo un entorno en el que está inserto el catequista. Por lo tanto, la catequesis va a nutrir a todas esas instancias, pero todas esas instancias a la vez nutren, apuntalan y sostienen lo que el catequista hace, ¿no? Y, por supuesto, la importancia que tiene el docente catequista, ¿no? Esto de asumir que somos profesores, que somos docentes, pero siempre manteniendo inclusive ese nombre, ¿no? El autor dice, no hay que dejar de llamar a los profesores catequistas, aunque estén insertos en una escuela. Y de allí, bueno, la importancia de una excelente capacitación teológica, catequística y pedagógica, que es lo que pretende el ITEC, ¿no? Ustedes aspiran a ser profesores con una sólida formación que los respalde, ¿no? El catequista, este docente catequista, debe estar inserto en la problemática social y educativa. Su formación no puede estar ajena a todo lo que está pasando y debe acompañar a que los estudiantes se comprometan con el mundo en el que viven. Y esto de asumirse como catequista. Es docente, pero no cualquier docente, sino catequista, ¿no? Esta identidad propia de su quehacer, no perderla. Entonces, como conclusión podríamos decir que Buigari apuesta a que es posible un proceso catequístico en la escuela,
pero llamándolo de esta manera, educación en la fe, porque se trata de una comunidad creyente que lleva adelante este proyecto, en el cual tiene un protagonismo muy importante el docente catequista. Como les decía hace un rato, nosotros tenemos ahora un nuevo documento, el nuevo Directorio para la Catequesis. La pregunta sería, bueno, ¿qué ofrece este documento tan nuevo sobre la problemática de la catequesis en el seno o en el contexto de las escuelas católicas? Por eso yo les propongo que para la semana que viene, a través de Zoom, nos encontremos y dialoguemos sobre lo que este PowerPoint les ha planteado y sobre lo que el nuevo directorio catequístico de este año nos presenta sobre el tema catequesis y escuela, los números 309 al 318. Vamos a charlar sobre estas cuestiones.